Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer esta deliciosa croqueta de pollo. Es una receta que llevo ya tiempo haciéndola y me queda súper bien. Si quieren aprender a hacerla, simplemente sigan mirando. Ok, lo primero que vamos a necesitar es pollo cocido. Puedes utilizar un pollo que te haya quedado de otro día, las sobras de días anteriores, o como yo lo estoy haciendo ahora, cociéndolo desde cero con los sazones correspondientes. También vas a utilizar una cebolla roja, vegetales al gusto, cebolla verde o cebollín, ajo, mantequilla, harina blanca todo uso, leche entera, pan rallado o migajas de pan y aceite vegetal para freír. Ahora vamos a picar y a lavar bien todos los vegetales. Yo me voy a ayudar de esta maquinita que lo corta de una manera más pequeña y precisa. Gracias a Milcar por dejarme grabar. Y vamos a reservar los vegetales para más tarde. Ahora vamos a hacer una salsa bechamel para que nuestras croquetas queden más cremosas por dentro. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla, agregar 1 o 2 cucharadas de mantequilla, dependiendo de la cantidad de croquetas que vayas a hacer. Junto con la mantequilla vamos a freír los vegetales que teníamos reservados. Y un poco de ajo. ¿Verdad que sí? Antes de que la mantequilla se evapore, vamos a agregar 2 cucharadas grandes de harina. Entonces vamos a cocinar la harina con la mantequilla y los vegetales a fuego bajito, como por 1 minuto. Ya después vamos a agregar leche y vamos a mover constantemente hasta que espese. Tiene que ser muy importante moverlo siempre para que no se pegue ni se haga grumos y la salsa quede mala. Puedes sazonar la salsa con sal, pero yo utilizo adobo porque le da mucho más sabor. También puedes utilizar sopita o esos condimentos que son de caldo de pollo, pero si utilizas sal no va a quedar tan condimentado. Ahora vamos a lavar muy bien nuestras manos y vamos a despellejar y a triturar con las manos el pollo. Tú puedes utilizar una licuadora o una trituradora, pero se va a hacer mucho más difícil que tú hagas las bolitas al momento de freírlas. Lo que yo hago es simplemente desmenuzarlo con las manos y así me quedan partes más enteras del pollo al momento de comer la croqueta. Entonces vamos a agregar la salsa que teníamos guardada junto con el pollo, a mezclarlo muy bien. Lo ideal es que dejes esto reposar por algunas horas en el refrigerador para que así pueda tomar consistencia y sea más fácil hacer las bolitas, pero en este caso yo no lo dejé tanto tiempo y pude lograrlas. El green onion o el cebollín se lo echo al final porque si lo pongo a freír se marea y se pone malo. Déjenlo entero y échenselo simplemente al final. Ok, en 3 recipientes diferentes vas a poner la harina blanca, en otro vas a poner 3 o 4 huevos batidos con un poquito de agua
y en el otro pan rallado. Entonces simplemente tomas la masa, la pasas primero por harina blanca formando las bolitas. Luego por el huevo batido. Y al final por el pan rallado. Te tiene que quedar más o menos una bolita así, dependiendo del tamaño del que tú la quieras. Y así vas haciendo bolita tras bolita, tras bolita, tras bolita. Esas bolitas se pueden refrigerar y utilizar congeladas más tarde para otro día o whatever. Y vamos friéndola una por una. No pongas tantas bolitas en el mismo aceite o en el mismo sartén porque el aceite se puede enfriar demasiado. Fríelas a fuego medio alto, con mucho cuidado. Sabrás que están listas cuando ya estén doradas en toda la superficie. Y este es el resultado final. Quedaron súper ricas, crujientes por fuera y muy cremosas por dentro. Nos vemos en el próximo video. Chao.